El principio de responsabilidad única, o Single Responsibility Principle, es uno de los 5 principios que conforman la metodología SOLID. SOLID lo único que son es un conjunto de buenas prácticas y de principios que nos permiten fabricar mejores clases y un mejor sistema orientado a objetos que nos permita construir aplicaciones mucho más robustas y mantenibles a lo largo del tiempo, mediante una serie de principios que podemos aplicar cuando estemos diseñando un sistema orientado a objetos para así asegurarnos de que cada clase está hecha lo mejor posible. Y en particular el principio de responsabilidad única, como su propio nombre indica, lo que significa es que una clase solo debe tener una única responsabilidad, o dicho de otro modo, una única razón de cambio. Estos son conceptos que por otra parte van a estar relacionados. Esencialmente lo que quiere decir es que una clase solo debe servir para hacer una cosa, de ahí el nombre de principio de responsabilidad única. Dicho de otro modo, si yo estoy haciendo un sistema orientado a objetos para, por ejemplo, imprimir facturas, tengo que asegurarme de que cada una de las clases hace una única cosa. Por ejemplo, que la clase impresora de facturas solamente se ocupa de imprimir facturas, no de recopilar información, ni de hacer sumas, ni nada por el estilo. Solamente debe imprimir una factura, por ejemplo, pasarla a PDF. Habrá una clase que a lo mejor se denomine recolector de información de informes, cuyo único propósito es acceder a una fuente de datos para traerse la información y a lo mejor hacer algún tipo de recómputo, pero que no tiene que saber nada sobre cómo se pinta esa información dentro de una factura. En definitiva, cuando trabajamos con el principio de responsabilidad única, tenemos que fabricar varias clases que estén bastante cohesionadas entre sí, es decir, que tengan información que solamente sirva para hacer una única cosa. Y tiene que ver la responsabilidad con la razón de cambio, porque después de todo, las responsabilidades son código que escribimos en las clases y que tarde o temprano tendremos que cambiar. Es bastante naif pensar que una clase, una vez que la programemos, no va a tener que ser modificada con el paso del tiempo, porque en muchas ocasiones ni siquiera el cliente sabe exactamente qué es lo que quiere, y es por eso que tenemos hoy en día metodologías como por ejemplo Ágil para protegernos ante la posibilidad de que tarde o temprano tengamos que volver a hacer cambios a una clase simplemente porque los requisitos han cambiado. Por ejemplo, el típico formulario de registro donde solamente tenemos que tener 4 campos que vamos a meter desde un formulario web, algo así como usuario, contraseña, nombre y número de teléfono y un botón enviar, que de repente un día pues resulta que nos mandan por correo una información nueva que dice que ahora en realidad lo que ellos querían es un formulario de múltiples pantallas para poder introducir el doble de información. Evidentemente eso no es barato y implica hacer cambios a todo el sistema de clases para poder acometer los nuevos diseños y los nuevos requisitos que nos han proporcionado. Y por eso cuando haya que cambiar una de esas responsabilidades habrá que hacer un cambio. Así que más responsabilidades por una clase significa que esa clase tiene ahora el doble de posibilidades de que tenga que ser modificada. Yo creo que el principio de responsabilidad única es uno de los más sencillos de comprender en Solid porque es el que la gente suele estar más de acuerdo con él. A nosotros nos dicen siempre que tenemos que diseñar código bien estructurado y bien organizado y que por lo tanto los métodos de utilidad que tenemos por ahí en clases sueltas no son de mucho apoyo, sino que lo que tenemos que hacer es tener un conjunto de clases bien definidas que hagan una cosa y poco más. Pero aún así voy a proporcionar un ejemplo para explicar de forma breve en qué consiste esto. Supongamos que yo tengo una clase denominada formulario que hace dos cosas. Una es enviar por internet un formulario, como puede ser enviar a una base de datos el usuario y la contraseña que hemos introducido, y validarlo, es decir, comprobar que el usuario y la contraseña que hemos metido están bien puestos. Eso podría ser cierta información, como por ejemplo el username o la password que nosotros introducimos en el constructor. Es decir, instanciamos un nuevo formulario, le pasamos como parámetro el usuario y la contraseña que hayamos establecido en este caso, y podemos llamar al método validar para devolver un verdadero o un falso según si el usuario y la contraseña sean correctos, y llamar al método enviar para poder enviar esa información a un backend y poder guardarla en una base de datos. Esto es algo que podemos diseñar porque decimos, bueno, al fin y al cabo nosotros queremos validar información y queremos también enviarla. Vale, pero imaginemos que las normas pueden variar con el paso del tiempo y por eso al final acabamos diseñando un campo más que son precisamente las normas de validación que nos tienes que pasar cuando instanciemos la clase. Es decir, ya no solamente se trata de instanciar un formulario con un usuario y una contraseña, sino que también es necesario proporcionarte la lista de normas que hay que cumplir en todo momento. Por ejemplo, que una contraseña tiene que tener 8 caracteres como mínimo, de los cuales tiene que haber una mayúscula, un número, el último decimal de pi y las 3 últimas nóminas. De repente estamos mezclando información que cumple distintos propósitos dentro de una clase, por lo tanto tenemos información que no está muy cohesionada. El método enviar no tiene por qué saber para qué sirven las normas, porque el único que se va a preocupar es de la información que tiene que enviar al backend. En su lugar, un mejor sistema sería si lo hiciésemos de tal manera que solamente exista una única responsabilidad dentro de esta clase. Vamos a tener una responsabilidad que es la validación de un formulario de acuerdo con unas normas, y vamos a tener el envío del mismo formulario a partir de la información con la que tenemos que tratar. Así que un buen sistema aquí aplicando el principio SOLID bien podría ser el siguiente. Yo podría tener de nuevo mi clase denominada formulario que guarde mi información básica, como por ejemplo el username y la contraseña.
Pero esta clase lo único que va a contener es datos, no hace ninguna operación por su cuenta, es solamente una estructura como por ejemplo un record o un data class que sirve para guardar la información con la que luego vamos a trabajar. Y vamos a tener dos clases separadas que hagan cada una única cosa. Por ejemplo, validadora de formularios va a ser una clase que se ocupe de recibir un formulario como parámetro y una lista de normas y validar. Tendremos nuestro formulario, tendremos nuestras normas, tendremos un constructor que recibe como parámetro precisamente el formulario y las normas, y tendremos una operación llamada validar que devuelve verdadero o falso según si el formulario que me han proporcionado es válido de acuerdo con la lista de normas que me hayan proporcionado. Validar necesita saber tanto qué formulario hay que validar como qué normas hay que aplicar. Y por otro lado, una clase denominada envío de formulario, cuyo propósito final será enviar el formulario a través de Internet, para lo cual tendré que pasarle como parámetro ese formulario una vez ha sido validado. Pero lo importante aquí es que solamente vamos a proporcionarle el formulario. Como el envío de formulario no depende de la validación, no hace falta que tenga la lista de normas. Por lo tanto, ahora hemos puesto el doble de clases porque hemos pasado de tener una única clase que tiene el doble de responsabilidades a tener dos clases cada una con una única responsabilidad. Envío de formulario tiene la responsabilidad de enviar el formulario, como su propio nombre indica, y validadora tiene la responsabilidad de validarlo, como su propio nombre también indica. ¿Cuál es, bajo mi punto de vista, la mayor complejidad que tiene el principio de responsabilidad única? Que a veces encontrar este equilibrio entre el número de clases que hay que crear no es fácil. Es decir, no podemos tener tan pocas clases que al final haya clases que tengan más de una responsabilidad, pero evidentemente lo que tampoco podemos hacer es tener 50.000 clases que lo único que hagan es llamarse entre sí, porque al final vamos a tener un sistema bastante complejo de comprender en el cual seguramente habrá clases que solamente contengan información muy básica y donde igualmente el acoplamiento entre cada uno de los componentes va a ser muy alto, porque tal vez hacer una modificación a uno de los componentes provocará que otro de los componentes de la aplicación deje de compilar y eso provocará que recursivamente tengamos cada vez más problemas. Y si al final cada cambio que hagamos en la aplicación requiere modificar 10 clases separadas simplemente porque estamos transmitiendo información de un lado para otro, no nos está haciendo un flaco favor, la verdad. Así que en resumen, el principio de responsabilidad única nos es útil porque nos va a permitir segregar la lógica de negocio de nuestra aplicación en distintos componentes, fáciles de testear por separado porque hacen una única cosa y fáciles de reutilizar porque solamente se ocupan de una única tarea. Pero es importante tener en cuenta que el mundo del modelado de aplicaciones es complejo y que no existen ejemplos universales que valgan para todo, así que vamos a tener que sentarnos siempre para poder comprender cuáles son las necesidades dentro de cada aplicación y así poder determinar cuál es el diagrama de clases correspondiente. Este es el primero de los 5 vídeos sobre Solid que pretendo hacer. Si para cuando estás viendo este vídeo ya he subido alguno de los otros, te dejo un enlace para que puedas continuar navegando por mis explicaciones sobre Solid. Y si no, no te preocupes, porque te dejo igualmente un enlace a una lista de reproducción con cortos que he grabado en un minuto por si quieres entender Solid de una forma mucho más rápida. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta luego.